Un fenómeno extraordinario está desarrollándose ante nuestros ojos en la tierra de Israel. Millones de descendientes judíos procedentes de todos los continentes están retornando al territorio de sus ancestros. Entre las historias más conmovedoras se encuentra el retorno de la tribu de Manasés. Esta antigua tribu experimentó el exilio bajo el poderío asirio hace más de 27 siglos. Durante generaciones enteras, vagaron por territorio asiático hasta asentarse finalmente en territorio indio. A pesar de los milenios transcurridos y las enormes distancias, los Benei Menashe conservaron intacta su esencia como descendientes del pueblo hebreo. En años recientes, el gobierno israelí les extendió una invitación formal, facilitando que miles realizaran aliyá, cerrando de esta manera un periodo histórico de dispersión e iniciando una etapa de reintegración nacional. Otro evento de significado profético fue la Operación Alas de Paloma, una estrategia gubernamental israelí diseñada para facilitar el retorno masivo de los judíos etíopes denominados Falash Mura. Estos herederos de Israel fueron forzados a adoptar el cristianismo en épocas anteriores. Sin embargo, mantuvieron numerosas tradiciones hebreas, incluyendo la circuncisión, las normas alimentarias y la santificación del Shabbat. Desde el año 1991, más de 75.000 judíos etíopes han completado aliyá y junto con sus descendientes nacidos en suelo israelí, esta comunidad actualmente excede las 150.000 personas. A pesar de enfrentar retos de integración social, muchos han alcanzado el éxito y actualmente desempeñan roles significativos en la estructura social israelí. Estos constituyen únicamente algunos ejemplos del cumplimiento de las predicciones escritas hace milenios. El retorno del pueblo hebreo a su patria fue proclamado por las Escrituras como un evento que precedería a la segunda venida de Jesucristo. Los textos sagrados declaran que las 12 tribus de Israel serían congregadas en su territorio antes del retorno del Mesías. Esto nos conduce a una reflexión profunda. ¿Podría este retorno masivo constituir una señal inequívoca de que la venida de nuestro Salvador se encuentra muy próxima? ¿Cuántas tribus restan aún para que el pueblo de Israel esté completo? Estimado espectador, este tema merece toda nuestra consideración. Por eso te animo a permanecer hasta el final del video. Descubrirás cómo las profecías bíblicas se están materializando delante de nosotros y cómo cada una de ellas proclama el regreso cercano de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, compártenos en los comentarios desde qué lugar nos estás siguiendo. ¿Resides en Israel o todavía formas parte de la diáspora? Si perteneces a una familia judía o tienes ancestros hebreos, nos fascinaría conocer tu relato. Tu experiencia puede motivar a otros. Escríbenos un mensaje aquí abajo y si este contenido ha conmovido tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir este video con otros y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido profético nuevo que estamos desarrollando con gran dedicación para ti. Continuamos unidos en este camino de fe y esperanza. Iniciemos nuestro recorrido. Antes de adentrarnos en los acontecimientos que caracterizaron el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, es esencial hacer una pausa para entender los orígenes de esta nación extraordinaria. No es posible comprender su destino sin examinar primero su historia. ¿Cómo emergió Israel como pueblo? ¿De qué forma evolucionó de ser una familia nómada a una nación influyente y respetada entre las demás? ¿Y cómo llegó a declinar, fragmentándose, debilitándose y finalmente siendo dispersado entre las naciones? La crónica de Israel no es simplemente un relato histórico, es una narrativa sagrada que conecta las páginas bíblicas con los archivos históricos mundiales. Todo se originó hace más de 4 milenios en una región distante conocida como Ur de los Caldeos,
un núcleo de civilización antigua ubicado en lo que actualmente es el sur de Irak. Fue precisamente allí donde Dios convocó a un hombre llamado Abram, posteriormente conocido como Abraham. Este llamamiento no fue ordinario. Dios le otorgó una promesa trascendental. Le comunicó que de su linaje emergería una gran nación, una nación especial, apartada, destinada a ser luz entre los pueblos. Adicionalmente, Dios le prometió una tierra, una herencia tanto física como espiritual, la tierra de Canaán, una tierra descrita como que mana leche y miel, símbolo de prosperidad, bendición y propósito divino. Abraham no conocía exactamente hacia dónde lo dirigiría ese llamado, pero confió. Su fe fue tan sólida que abandonó todo, su territorio, su familia, su estabilidad, y emprendió una travesía que transformaría el curso de la humanidad. Esta confianza se convirtió en el cimiento del pueblo de Israel. La promesa divina se transmitió posteriormente a su hijo Isaac y de Isaac a su hijo Jacob. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, experimentaría su transformación más significativa una noche junto al río Jaboc. En una confrontación espiritual intensa con un ángel del Señor, Jacob resistió, luchó y se aferró a la bendición divina. Fue en ese momento cuando Dios le otorgó el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. No solamente recibió un nombre nuevo, sino también una identidad renovada y un destino profético. De sus 12 hijos surgirían las 12 tribus de Israel, los patriarcas del pueblo elegido. Sin embargo, antes de poseer la tierra prometida, las tribus descendieron a Egipto, lo que inició como una estancia pacífica bajo la protección de José, hijo de Jacob. Pronto se transformó en esclavitud. Los israelitas fueron oprimidos, maltratados, obligados a servir bajo la dominación del faraón durante generaciones. Durante siglos, clamaron al cielo solicitando liberación, y Dios escuchó su lamento. Entonces levantó a Moisés, un hombre apartado desde su nacimiento, preservado por la providencia divina para ser libertador. Bajo su liderazgo y mediante señales y prodigios poderosos, Dios extrajo a su pueblo de Egipto. El evento culminante fue la travesía milagrosa del Mar Rojo, cuando las aguas se dividieron y el pueblo cruzó en tierra seca, mientras sus enemigos eran vencidos. En el desierto, Dios no solo los condujo, sino que estableció con ellos una alianza eterna. En el monte Sinaí entregó su ley, su instrucción santa. Allí selló el pacto. Ellos serían su pueblo escogido, un pueblo santo, diferente, portador de su nombre. Ese pacto no era solamente legal, sino espiritual, profundo, eterno. Tras 40 años de preparación y purificación en el desierto, llegó el momento de tomar la tierra prometida. El sueño de generaciones, desde Abraham hasta Moisés, finalmente se materializó bajo el liderazgo de Josué, el valiente servidor de Moisés. Fue él quien recibió la misión divina de guiar al pueblo en la conquista de Canaán. Con fe inquebrantable y obediencia al mandato de Dios, los israelitas presenciaron la caída ciudad tras ciudad. Jericó, con sus impresionantes muros, fue la primera en rendirse milagrosamente ante el poder del Altísimo. Posteriormente, otras fortalezas fueron conquistadas: Ai, Gabaón, Laquis y finalmente Hazor, una de las ciudades más influyentes del poder cananeo. No fue simplemente una campaña militar, fue el cumplimiento profético de una promesa hecha siglos antes, sellada por la fe de Abraham. Esta tierra rica y fértil no era solo un lugar físico, sino un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Allí se establecieron las 12 tribus, cada una en su territorio asignado conforme a la instrucción divina. Se fundaron ciudades, se establecieron límites, se celebraron festividades y el pueblo comenzó a vivir bajo la ley de Dios. Israel ya no era solo una comunidad de esclavos liberados.
Era una nación con propósito, con una ley santa, con identidad propia y con un llamado celestial de ser luz para las naciones. Con el transcurso del tiempo, Israel evolucionó de ser una confederación tribal a convertirse en un reino unificado y sólido. Esta transición alcanzó su plenitud bajo el reinado del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Bajo su liderazgo, Israel obtuvo respeto, fortaleza y centralizó su vida espiritual y política en Jerusalén, ciudad que él conquistó y estableció como capital. Jerusalén no solo fue el centro político, fue el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde el arca del pacto fue traída y donde se elevó la adoración al único Dios verdadero. Tras la muerte de David, su hijo Salomón heredó el trono, y bajo su gobierno Israel alcanzó su momento de mayor gloria. Salomón, dotado de sabiduría divina, construyó el majestuoso primer templo, una obra sin precedentes dedicada al Señor. Ese templo no era solo una estructura, era el corazón espiritual de la nación, un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El reino se expandió desde el río Éufrates en el norte hasta los límites de Egipto en el sur, controlando importantes ciudades como Hebrón, Beerseba, Samaria, Megiddo y Jezreel. Fue una época de abundancia, de estabilidad y de prestigio internacional, pero esa época de esplendor no duró para siempre. La desobediencia espiritual, la arrogancia y la idolatría comenzaron a infiltrarse entre el pueblo. A pesar de las advertencias de los profetas, los corazones se endurecieron. Tras la muerte de Salomón, el reino se fragmentó. Al norte surgió el reino de Israel, compuesto por 10 tribus con su capital en Samaria. Al sur quedó el reino de Judá con Jerusalén como su centro espiritual. Esta división no fue solo política, fue también espiritual, marcando el inicio de una decadencia progresiva que llevaría a ambos reinos al juicio divino. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio invadió y conquistó el reino del norte. Miles de israelitas fueron deportados y sus territorios repoblados con pueblos extranjeros, dando origen a un grupo mixto que sería conocido como los samaritanos. Las 10 tribus del norte se dispersaron y desaparecieron de los registros históricos, quedando en el misterio hasta el día de hoy, conocidas como las tribus perdidas de Israel. El reino de Judá logró resistir un poco más. Sin embargo, la desobediencia acumulada y la idolatría persistente también trajeron consecuencias. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos al exilio en tierras extranjeras. Así comenzó la gran diáspora judía, la dispersión del pueblo de Dios por todas las naciones. Fue un tiempo de luto, de silencio profético, de anhelo profundo por volver a Sión, pero aún en el exilio, Dios no olvidó su pacto. 70 años más tarde, cumpliendo lo dicho por el profeta Jeremías, el rey Ciro de Persia emitió un decreto histórico que permitió a los judíos regresar a su tierra. Jerusalén fue reconstruida y con mucho esfuerzo también el segundo templo. Aunque no alcanzaron el esplendor del pasado, la vida espiritual fue restaurada y con ella la esperanza de un futuro cumplimiento más grande. Muchos siglos después de la conquista de la tierra prometida, otro imperio poderoso se levantaría para dominar la región de Israel, el Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, como resultado de una feroz y sangrienta rebelión del pueblo judío contra la opresión romana, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, rodeó Jerusalén con su ejército. La ciudad fue sitiada por meses hasta que finalmente cayó. Fue entonces cuando se produjo uno de los eventos más dolorosos de la historia del pueblo hebreo: la completa destrucción del segundo templo.
centro espiritual del judaísmo y símbolo tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este trágico acontecimiento no tomó por sorpresa a quienes habían escuchado a Jesús. Él mismo lo había profetizado con lágrimas en los ojos, anunciando que no quedaría piedra sobre piedra. Y así se cumplió. Con la caída del templo y la destrucción de Jerusalén, se dio inicio a la diáspora más extensa, más prolongada y más difícil de toda la historia. El pueblo judío fue esparcido por todos los rincones del mundo: Europa, el norte de África, Asia Central, el Medio Oriente. Llevaban consigo no solo el peso del exilio, sino también la esperanza encendida de que un día regresarían a su tierra, tal como lo prometían las Escrituras. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió como extranjeros en tierras ajenas. Fueron víctimas de persecuciones sistemáticas, expulsiones masivas, ataques violentos conocidos como pogromos y, finalmente, del horror indescriptible del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron eliminados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un período de dolor, de lágrimas, de aparente silencio divino. Y sin embargo, en medio de todo, una promesa seguía viva. La palabra de Dios no había fallado. Contra todo pronóstico humano y en cumplimiento de antiguas profecías bíblicas, en el año 1948, el pueblo judío regresó oficialmente a su tierra ancestral. Ese año nació el moderno Estado de Israel. Fue un acontecimiento histórico sin precedentes, pero también un evento espiritual de proporciones extraordinarias. Una nación que había estado dispersa durante casi 20 siglos volvió a existir hablando su idioma original, el hebreo, y estableciéndose en la misma tierra que Dios le prometió a Abraham. Fue como ver una profecía milenaria desplegarse ante los ojos del mundo. Este retorno no fue producto de la casualidad ni del azar político. Fue el resultado de siglos de oración, anhelo, perseverancia y también del surgimiento del movimiento conocido como sionismo. Más que una ideología política, el sionismo fue y sigue siendo un eco profético. El llamado divino a regresar, reconstruir, restaurar aquello que el pecado y el exilio habían destruido. Millones de judíos, movidos por ese llamado interior, hicieron aliyá, el regreso físico a Israel. Y desde entonces la nación ha crecido, prosperado y se ha convertido en refugio para los hijos de Jacob, esparcidos por las naciones. Este movimiento de retorno cumple de manera literal la profecía escrita por el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, donde Dios declara: «Y os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra tierra». Estas no son palabras simbólicas, son promesas divinas que están siendo cumplidas paso a paso ante nuestros ojos. Hoy Israel está compuesto mayoritariamente por descendientes de 3 tribus: Judá, Benjamín y Leví. Pero la profecía aún no está completa. La Biblia anuncia que llegará un día en que todas las tribus, las 12 tribus originales de Israel, serán reunidas en una sola nación. Escuchemos lo que dice Ezequiel 37, 21, 22. Así dice el Señor Dios: «He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, los recogeré de todas partes y los llevaré a su propia tierra, y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán 2 naciones, ni volverán a dividirse en 2 reinos». El proceso continúa, y con el paso de los años, hemos visto cómo el retorno de los judíos a Israel se ha fortalecido, cumpliendo antiguas profecías sobre la restauración del pueblo disperso. Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en Francia. Según datos del Ministerio de Aliyá e Integración, junto con la Agencia Judía,
En el año 2021 se registró un aumento del 137% en la llegada de judíos franceses a Israel en comparación con el año anterior. Aproximadamente 1.370 personas hicieron aliyá solo en el primer semestre, una cifra que casi triplicó la del mismo periodo en 2020. A pesar de la pandemia que había reducido drásticamente los movimientos migratorios, se abrió un número récord de expedientes de inmigración, especialmente desde Francia, con más de 6.000 nuevas solicitudes. La aliyá desde Etiopía también marcó un capítulo profundamente conmovedor y extraordinario de este regreso profético que estamos presenciando en nuestros días. Más de 300 miembros de la comunidad judía etíope llegaron a Israel desde las tierras remotas de Gondar como parte de la histórica Operación Sur Israel, una misión meticulosamente planeada y liderada por Pnina Tamano-Shata, quien hizo historia al convertirse en la primera ministra israelí de origen etíope, simbolizando así la integración y el reconocimiento de esta antigua comunidad en la moderna estructura gubernamental de Israel. Su llegada al aeropuerto Ben Gurión fue celebrada con una mezcla indescriptible de lágrimas de gozo, alegría desbordante y gratitud profunda que solo puede comprender quien ha esperado generaciones enteras por este momento. Algunos, con el corazón rebosante de emoción, besaban el suelo sagrado apenas descendían del avión, cumpliendo así un sueño ancestral de pisar la tierra prometida a sus padres. Otros, en un acto de adoración espontánea, tocaban el shofar con manos temblorosas en señal de victoria espiritual, proclamando al mundo entero que las promesas de Dios se estaban cumpliendo ante sus propios ojos, mientras sus voces se alzaban en cánticos de alabanza en lenguas etíopes y hebreo, creando una sinfonía celestial que resonaba por todo el aeropuerto. Ellos no llegaban solos a esta tierra de promesas y milagros. Traían consigo el peso glorioso de siglos enteros de espera paciente, oraciones fervorosas susurradas en las montañas de Etiopía, ayunos prolongados, tradiciones cuidadosamente preservadas en secreto y un deseo ardiente e inquebrantable de volver a Sión, que había sido transmitido de generación en generación como un fuego sagrado que jamás se extinguió. Esta operación Sur Israel fue solamente una parte estratégica de un plan divino mucho mayor y más ambicioso que buscaba traer de regreso al menos 2.000 judíos etíopes adicionales en los meses siguientes, cumpliendo así de manera literal y asombrosa lo que el profeta Isaías contempló en visión celestial cuando proclamó con autoridad divina: Él levantará un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá desde los 4 extremos de la tierra. Isaías 11:12. Cada etíope que pisaba suelo israelí representaba no solo el cumplimiento de una profecía milenaria, sino también la restauración de un fragmento perdido del pueblo elegido. Una pieza del rompecabezas profético que regresaba a su lugar después de siglos de separación, demostrando una vez más que los planes de Dios trascienden las limitaciones humanas y que su fidelidad perdura para siempre. De manera similar, y no menos impactante, más de 130 judíos ucranianos llegaron a las costas de Tel Aviv buscando refugio seguro y la oportunidad de comenzar una nueva vida lejos de los conflictos que azotaban su tierra natal. En medio de persecuciones sistemáticas, violencia creciente y una inestabilidad política que amenazaba su seguridad diaria, su llegada fue vista por líderes religiosos y observadores proféticos como otro cumplimiento extraordinario y puntual de las Escrituras Sagradas. La presidenta de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, Yael Eckstein,
una mujer profundamente conocedora de las profecías bíblicas y testigo ocular de estos eventos históricos, lo expresó con gran emoción y lágrimas en los ojos durante una conferencia de prensa. Nunca en toda la historia de la humanidad ha existido un pueblo que, tras haber sido exiliado por tanto tiempo, dispersado por los cuatro vientos, haya logrado regresar milagrosamente a su tierra ancestral y haya restaurado completamente su idioma original, manteniendo vivas sus tradiciones y su identidad nacional, a pesar de las adversidades más terribles imaginables. Ella recordó con voz quebrada por la emoción que tanto el profeta Isaías como Jeremías, iluminados por el Espíritu Santo, vieron estos regresos masivos en visión profética hace más de 2500 años, contemplando desde su tiempo antiguo estos días gloriosos que nosotros estamos presenciando con nuestros propios ojos. Cada nuevo inmigrante que pisa suelo israelí, sin importar su país de origen o las circunstancias que lo trajeron, es una prueba viviente, palpable e irrefutable de que Dios cumple meticulosamente lo que promete, que su palabra no vuelve vacía y que sus propósitos eternos se están desplegando en nuestro tiempo de manera visible y tangible. Israel no solo ha sido el destino final predilecto de judíos provenientes de Europa devastada por guerras, Asia lejana o las naciones del Medio Oriente, sino que también ha recibido con los brazos abiertos políticas de inmigración favorables y programas de integración especializados a miles de inmigrantes judíos procedentes desde América del Norte, demostrando que el llamado divino trasciende fronteras geográficas, condiciones económicas y barreras culturales. En un solo verano memorable que quedará registrado en los anales de la historia profética, cerca de 2000 judíos procedentes de Estados Unidos y Canadá llegaron a la tierra prometida movidos por una combinación poderosa de fe genuina, el deseo ardiente de restauración espiritual personal y familiar, y el anhelo profundo e inexplicable de comenzar una nueva vida significativa en el mismo lugar geográfico que sus antepasados una vez habitaron hace milenios. Este notable y masivo regreso fue cuidadosamente organizado por la reconocida entidad Nefesh B'Nefesh, una organización sin fines de lucro dedicada específicamente a facilitar la aliyá desde América del Norte a través de un vuelo especial y emotivo de aliyá que partió en medio de celebraciones, bendiciones rabínicas y ceremonias de despedida que marcaron el inicio de una nueva era para estas familias valientes. Entre los pasajeros de este vuelo histórico se encontraban hombres y mujeres de todas las edades, desde niños pequeños hasta ancianos sabios y de todas las profesiones imaginables. Futuros soldados del ejército israelí listos para defender su nueva patria, líderes comunitarios experimentados con visión de futuro, médicos especializados dispuestos a servir en hospitales israelíes, maestros dedicados ansiosos por educar a la próxima generación, jóvenes recién graduados de universidades prestigiosas con sueños de emprendimiento, y hasta familias enteras completas que tomaron la decisión radical de abandonar la comodidad material, la estabilidad económica y la familiaridad cultural de Occidente para responder con obediencia al llamado profético que resonaba en sus corazones. Estos 239 nuevos inmigrantes valientes partieron desde 24 estados diferentes de Estados Unidos y 3 provincias canadienses, cada uno cargando equipaje lleno de recuerdos y portando en su corazón una historia personal diferente, llena de motivaciones únicas, pero todos unidos por un destino común y trascendental: reconstruir completamente sus vidas en la mismísima tierra que Dios prometió solemnemente a Abraham, Isaac y Jacob hace más de 4000 años. No fue solo una mudanza geográfica simple o una decisión migratoria común, fue un acto extraordinario de fe inquebrantable que resonó en los cielos.
Fue el cumplimiento silencioso pero poderoso de una promesa milenaria que Dios había susurrado a través de los profetas durante siglos de espera. Una decisión personal y familiar cargada de implicaciones eternas que trascienden lo terrenal y tocan lo divino. Cada maleta empacada, cada documento firmado, cada despedida en los aeropuertos representaba mucho más que un simple cambio de residencia. Era la materialización tangible de una fe que había sido probada por el tiempo, refinada por las adversidades y fortalecida por la esperanza inquebrantable en las promesas del Altísimo. Estas familias no solo estaban cambiando de país, estaban respondiendo a un llamado ancestral que había estado dormido en sus corazones durante generaciones, un eco profético que finalmente encontraba su momento de cumplimiento en la historia moderna. Uno de los testimonios más conmovedores, extraordinarios y milagrosos dentro de este gran regreso masivo es el del pueblo Bnei Menashe, una comunidad fascinante y misteriosa que ha capturado la atención de estudiosos bíblicos y arqueólogos de todo el mundo. Esta comunidad originaria de las remotas montañas del noreste de la India, específicamente de los estados de Manipur y Mizoram, afirma con convicción absoluta ser descendiente directa de la tribu perdida de Manasés, una de las 10 tribus que fueron brutalmente exiliadas por el poderoso imperio asirio hace más de 2700 años en uno de los eventos más traumáticos de la historia del pueblo hebreo. Durante siglos interminables y milenios de separación, vivieron en territorios lejanos e inhóspitos, muy lejos de Israel y de cualquier contacto conocido con otras comunidades judías, conservando celosamente en secreto y transmitiendo de generación en generación tradiciones judías fundamentales como el respeto sagrado por el Shabbat, la celebración de las fiestas bíblicas con rituales antiguos y una observancia meticulosa de la ley de Moisés que había sobrevivido milagrosamente a través de los siglos sin influencia externa alguna. En una ceremonia profundamente simbólica, emotiva y cargada de significado profético celebrada en la ciudad de Kiryat Gat, en el corazón de Israel, 15 parejas jóvenes de la comunidad Bnei Menashe se unieron solemnemente en matrimonio bajo el rito judío tradicional apenas unos meses después de haber completado su aliyá y pisado por primera vez la tierra prometida. Fue un momento indescriptible de lágrimas de alegría, celebración desbordante y conexión espiritual profunda que conectó el pasado milenario con el presente vibrante. El pasado ancestral de una tribu perdida y el presente de una nación restaurada se encontraron místicamente bajo el mismo pacto eterno, bajo la misma jupá nupcial que había unido a parejas judías durante miles de años. Los invitados, muchos de ellos también recién llegados de la India, cantaron bendiciones en hebreo, con acentos que mezclaban las montañas de Manipur con las colinas de Judea, creando una sinfonía única de restauración que resonó como un eco del plan divino, cumpliéndose ante sus ojos asombrados. Desde que el gobierno israelí abrió oficialmente las puertas para su retorno histórico, después de años de investigación genealógica y debates rabínicos, más de 3.500 miembros valientes de esta comunidad extraordinaria han completado su aliyá, dejando atrás todo lo familiar para abrazar un destino que sus antepasados solo habían soñado. Pero la historia aún no está completa, y el anhelo continúa ardiendo en corazones distantes. Cerca de 7.000 Bnei Menashe adicionales siguen viviendo en las montañas remotas de la India, orando fervientemente cada día por la oportunidad divina de regresar a Sion, ayunando en fechas significativas y manteniendo viva la llama de la esperanza a pesar de las dificultades burocráticas y los desafíos logísticos que enfrentan. Cada uno de ellos representa un fragmento precioso y perdido que anhela volver a integrarse al cuerpo místico de Israel,
una pieza del rompecabezas profético que busca su lugar en el plan divino. Su retorno no es simplemente una reunificación familiar, es una restauración profética de proporciones bíblicas, una cicatriz ancestral que finalmente está siendo sanada por la mano misericordiosa de Dios, un eco poderoso del llamado divino a reunir a su pueblo disperso desde los confines más remotos de la tierra. Incluso personalidades reconocidas mundialmente, figuras públicas y magnates internacionales han escuchado ese llamado ancestral resonando en sus corazones, demostrando que el impulso de regresar a Israel trasciende clases sociales y niveles económicos. En 2018, el multimillonario ruso Roman Abramovich, conocido mundialmente por su imperio empresarial y sus inversiones en el fútbol internacional, emigró definitivamente a Israel, estableciéndose en las vibrantes calles de Tel Aviv tras perder su visa británica debido a tensiones geopolíticas complejas. Aunque su historia personal parecía completamente alejada de la narrativa profética tradicional y más relacionada con cuestiones políticas y económicas, sus acciones subsecuentes marcaron un vínculo extraordinariamente fuerte y significativo entre la diáspora judía global y el renacido Estado de Israel, demostrando que incluso los más poderosos y adinerados sienten la atracción magnética de la tierra prometida. Abramovich no solo se mudó físicamente, sino que invirtió masivamente en tecnología de punta, innovación científica y proyectos filantrópicos de gran escala, contribuyendo activamente y con recursos sustanciales a fortalecer la infraestructura tecnológica del país, pero también trabajando incansablemente para reforzar la identidad judía global y conectar a las comunidades de la diáspora con Israel de maneras novedosas y significativas. La situación desesperante en Venezuela también provocó un éxodo judío significativo y doloroso que marcó a toda una generación. Bajo el régimen autoritario de Nicolás Maduro y en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes que hundió al país en la miseria, la crisis política y económica devastadora empujó a cientos de familias judías prósperas y establecidas a tomar la decisión desgarradora de dejarlo todo atrás. Hogares que habían construido durante décadas, empresas familiares que representaban el trabajo de toda una vida, recuerdos invaluables y una historia comunitaria rica que se remontaba a generaciones de inmigración y crecimiento. Todo fue abandonado con el corazón lleno de incertidumbre angustiante, temores profundos sobre el futuro y la nostalgia inevitable por lo que dejaban atrás, pero siempre con la mirada esperanzada y firme puesta en Jerusalén, la ciudad dorada que había ocupado sus sueños durante generaciones enteras. Familias como la de Estela y Rima, mujeres valientes que habían construido vidas prósperas en Caracas durante décadas, tomaron la difícil y desgarradora decisión de empezar completamente de nuevo en la tierra ancestral de sus antepasados, llevando apenas unas maletas con fotografías familiares, documentos importantes y objetos religiosos que habían sido transmitidos de generación en generación. Fue una elección extraordinariamente valiente y llena de fe, impulsada no solamente por la necesidad económica urgente y la inseguridad creciente que azotaba Venezuela, sino también por la convicción espiritual profunda e inquebrantable de que el tiempo profético del regreso había llegado finalmente, que las señales de los tiempos apuntaban hacia el cumplimiento de antiguas promesas y que Dios mismo estaba orquestando estos movimientos masivos de su pueblo hacia la tierra prometida como parte de un plan divino mucho mayor que trasciende las circunstancias políticas temporales. El aumento alarmante del antisemitismo virulento y la violencia sistemática en Europa del Este, particularmente en regiones históricamente conflictivas como Odessa y otras zonas vulnerables de Ucrania, donde las comunidades judías habían vivido durante siglos,
También llevó a muchas comunidades organizadas y líderes comunitarios visionarios a implementar meticulosamente planes detallados de evacuación de emergencia que incluían rutas de escape, puntos de encuentro secretos y protocolos de comunicación cifrada. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, una organización filantrópica con décadas de experiencia en operaciones humanitarias, organizó con diligencia extraordinaria y precisión militar autobuses blindados, rutas seguras, cuidadosamente mapeadas que evitaban zonas de conflicto, y asistencia logística integral que incluía documentación, alimentos kosher, atención médica y apoyo psicológico para asegurar que en caso de crisis súbita o escalada de violencia, los hijos dispersos de Israel pudieran volver rápidamente y de manera segura a su tierra ancestral sin pérdida de vidas humanas. Los coordinadores trabajaban día y noche, manteniendo comunicación constante con autoridades israelíes y estableciendo refugios temporales en países vecinos como puntos de tránsito seguros. Era exactamente como revivir el éxodo bíblico milagroso narrado en las Escrituras, pero adaptado a los tiempos modernos con tecnología contemporánea y desafíos del siglo XXI. Un pueblo históricamente perseguido, constantemente amenazado, pero perpetuamente protegido por la mano invisible y poderosa de Dios, y guiado providencialmente hacia su hogar prometido a través de circunstancias que solo pueden explicarse como intervención divina directa. Las caravanas de autobuses repletos de familias judías evacuadas, los vuelos de emergencia coordinados con precisión militar y los barcos que cruzaban el Mediterráneo cargados de refugiados que huían de la persecución recordaban vívidamente las antiguas migraciones del pueblo hebreo. Pero esta vez el destino no era el exilio, sino el regreso. No era la dispersión, sino la reunificación. No era el llanto, sino el gozo del retorno a Sión después de 2 milenios de espera. El retorno extraordinario de la tribu de Manasés no puede ser ignorado ni minimizado por estudiosos de profecía bíblica o historiadores serios. Exiliados brutalmente por el poderoso imperio asirio hace más de 27 siglos, en una de las deportaciones más traumáticas de la historia antigua, los Bnei Menashe vagaron durante milenios por vastos territorios asiáticos, atravesaron desiertos inhóspitos, cruzaron montañas peligrosas, se asentaron finalmente en las remotas colinas de India Oriental, y aún así, de manera absolutamente milagrosa e inexplicable desde cualquier perspectiva humana, mantuvieron viva su fe ancestral, sus tradiciones sagradas, su identidad tribal y su conexión espiritual con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de la ausencia total de contacto con otras comunidades judías durante más de 2 milenios. Su preservación cultural y religiosa desafía toda lógica antropológica y constituye uno de los milagros sociológicos más asombrosos de la historia humana. En los últimos años, después de décadas de investigación genealógica, debates rabínicos intensos y verificaciones históricas meticulosas, Israel volvió oficialmente a abrir sus puertas ancestrales para ellos con la ternura y alegría de un padre amoroso que finalmente recibe de regreso al hijo pródigo, que había estado perdido en tierras lejanas durante generaciones enteras. Miles de ellos ya han regresado exitosamente, completando su aliá con ceremonias emotivas en el aeropuerto Ben Gurión, cerrando definitivamente un ciclo histórico milenario de exilio doloroso, dolor ancestral transmitido de generación en generación, y separación forzosa que había durado más tiempo que cualquier otra diáspora en la historia humana. Lo que durante siglos había parecido completamente imposible, utópico e inalcanzable,
hoy es una realidad tangible y visible que testifica del poder restaurador de Dios y su fidelidad inquebrantable hacia las promesas hechas a los patriarcas hace más de 4 milenios. Otro ejemplo extraordinario y conmovedor de este cumplimiento profético que está ocurriendo ante nuestros ojos fue la operación Alas de Paloma, un esfuerzo humanitario masivo y meticulosamente coordinado, liderado directamente por el gobierno israelí en colaboración con organizaciones judías internacionales para traer de vuelta de manera sistemática a los judíos etíopes conocidos históricamente como los Falash Mura, una comunidad que había enfrentado siglos de persecución religiosa y discriminación racial. Aunque muchos fueron forzados brutalmente en el pasado por autoridades cristianas locales y misioneros europeos a convertirse al cristianismo bajo amenaza de muerte o destierro, la mayoría de ellos mantuvieron clandestinamente y con riesgo de sus vidas prácticas esenciales del judaísmo que habían heredado de sus antepasados: la circuncisión ritual de los varones al 8º día, las leyes alimentarias estrictas conocidas como kashrut, que incluían la prohibición del cerdo y otros animales no kosher, la observancia sagrada del Shabbat con encendido de velas y oraciones especiales, y sobre todo, una identidad étnica y espiritual profundamente arraigada en la historia milenaria de Israel que ninguna persecución había logrado erradicar completamente de sus corazones y mentes. Desde el año histórico de 1991, cuando comenzaron las primeras operaciones de rescate masivo coordinadas entre Israel y Etiopía, más de 75.000 judíos etíopes valientes han completado exitosamente su aliyá, viajando desde las altas mesetas africanas hasta las colinas de Judea en vuelos especiales que marcaron el fin de su exilio milenario. Junto con sus hijos y nietos, nacidos ya en suelo israelí y completamente integrados a la sociedad moderna del país, esta comunidad extraordinaria ahora supera las 150.000 personas y constituye una de las comunidades de inmigrantes más prósperas y dinámicas de Israel contemporáneo. A pesar de enfrentar inevitables desafíos significativos de adaptación social, barreras idiomáticas, diferencias culturales y ocasionales dificultades de integración laboral, muchos de ellos han prosperado extraordinariamente en diversas áreas, accediendo a educación universitaria de alto nivel, servicios de salud de calidad mundial, empleos profesionales en sectores tecnológicos avanzados, posiciones de liderazgo comunitario influyente y roles importantes en las fuerzas de defensa israelíes, donde sirven con orgullo y distinción. Sus historias personales de resistencia, supervivencia y triunfo son un testimonio viviente, palpable e inspirador de que las promesas solemnes de Dios no caducan con el paso de los siglos, no se cancelan por las dificultades humanas y se cumplen fielmente incluso en los lugares más remotos, olvidados y aparentemente abandonados del mundo, demostrando que el amor divino alcanza hasta los confines más lejanos de la tierra para reunir a sus hijos dispersos. En este mismo proceso profético fascinante que continúa desplegándose ante nuestros ojos, también las comunidades judías establecidas en Brasil, particularmente en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, donde habían construido sinagogas prósperas y centros comunitarios vibrantes, comenzaron a considerar seriamente y luego ejecutar planes de regreso masivo a Israel durante la última década. La crisis económica devastadora y la inestabilidad social creciente de la década de 2010, que incluyó recesión prolongada, corrupción gubernamental generalizada y deterioro de las condiciones de seguridad pública, llevó a muchas familias judías brasileñas acomodadas y de clase media a replantear completamente su futuro y el de sus hijos,
considerando por primera vez en generaciones la posibilidad real de hacer aliá. Para ellos, Israel no era solamente una alternativa económica conveniente o una simple solución práctica a los problemas financieros que enfrentaban en Brasil, sino que representaba la realización tangible de un sueño espiritual ancestral que había sido cultivado y nutrido en sus corazones durante generaciones enteras. Un anhelo profundo que trascendía cualquier consideración material o beneficio terrenal. Volver a Sión no significaba simplemente mudarse de un país a otro, cambiar de domicilio o buscar mejores oportunidades laborales, sino que constituía una respuesta obediente y reverente al llamado eterno de Dios que había resonado en sus almas durante décadas. Un acto de fe que implicaba caminar conscientemente en la dirección del cumplimiento profético que sus antepasados habían esperado durante milenios con paciencia y esperanza inquebrantable. Cada familia que empacaba sus pertenencias en São Paulo o Río de Janeiro no solo estaba organizando una mudanza internacional, estaba participando activamente en el drama profético más grande de la historia humana, convirtiéndose en protagonistas vivientes de las promesas divinas que habían sido proclamadas por los profetas hace más de 2000 años. Sus decisiones individuales se entrelazaban místicamente con el plan maestro de Dios para los últimos tiempos. Cada pasaporte sellado y cada boleto de avión comprado representaba un paso más hacia el cumplimiento de antiguas profecías que habían parecido imposibles durante siglos de exilio y dispersión. Desde las vastas estepas de Rusia hasta las ciudades industriales de Ucrania, desde los centros urbanos sofisticados de Europa Occidental hasta las comunidades vibrantes de América Latina, desde las tierras remotas de África hasta los pueblos montañosos de Asia Central. Millones de judíos han emprendido el viaje sagrado de regreso a Israel desde el histórico año de 1948, cuando se proclamó la independencia del Estado judío, y este número extraordinario continúa creciendo exponencialmente año tras año, década tras década, sin mostrar signos de disminuir, sino más bien intensificándose a medida que se acercan los tiempos finales. Este fenómeno migratorio masivo no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Nunca antes, un pueblo disperso durante casi 2 milenios había logrado regresar a su tierra ancestral, manteniendo intacta su lengua original, sus tradiciones religiosas, su identidad cultural y su memoria colectiva. Desde los judíos ashkenazíes de Europa Oriental, que sobrevivieron al Holocausto, hasta los sefardíes del norte de África que huyeron de la persecución árabe. Desde los judíos etíopes que caminaron durante semanas a través del desierto, hasta los judíos de la India que navegaron océanos enteros, cada comunidad ha aportado su propia riqueza cultural, sus tradiciones únicas, sus dialectos distintivos y sus experiencias particulares de supervivencia en la diáspora, creando un mosaico humano extraordinario que refleja la diversidad del pueblo judío mundial, reunificándose en su hogar ancestral. Cada regreso individual, cada aliá completada, cada nueva familia que establece su hogar en las ciudades de Israel constituye una línea adicional en la historia sagrada, que fue escrita proféticamente por los antiguos profetas hebreos que contemplaron estos días en visiones sobrenaturales, como está claramente escrito en las palabras inmortales de Ezequiel. Yo os sacaré de entre las naciones donde habéis sido dispersos. Os reuniré cuidadosamente de todas las tierras lejanas donde habéis morado, como extranjeros, y os traeré con gran alegría a vuestra tierra ancestral que prometí a vuestros padres. Esta promesa específica no era una metáfora poética ni una alegoría espiritual, sino una declaración literal y concreta de lo que Dios había determinado hacer en los últimos días de la historia humana. Cada avión que aterriza en el aeropuerto Ben Gurión,
cargado de nuevos inmigrantes. Cada barco que llega a los puertos israelíes transportando refugiados judíos. Cada autobús que cruza las fronteras llevando familias completas hacia su nuevo hogar representa el cumplimiento puntual y exacto de palabras proféticas que fueron pronunciadas hace más de 2500 años por hombres santos que hablaron siendo inspirados directamente por el Espíritu Santo. Los profetas antiguos vieron estos días con asombrosa precisión, contemplaron estas escenas de reunificación masiva y las registraron fielmente en las Escrituras para que las generaciones futuras pudieran reconocer la mano de Dios obrando soberanamente en la historia humana. El renacimiento extraordinario del moderno Estado de Israel en 1948 no fue simplemente el resultado de un acuerdo político favorable negociado en las Naciones Unidas, ni un proceso migratorio fortuito impulsado únicamente por circunstancias históricas casuales o presiones económicas temporales, sino que constituyó y continúa siendo una manifestación tangible, visible y asombrosa del poder sobrenatural, la fidelidad inquebrantable y la soberanía absoluta de Dios obrando directamente en los asuntos humanos. Una señal clara e inconfundible para todas las naciones de que Él no ha olvidado jamás su pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, y que sus promesas permanecen vigentes y se cumplirán completamente independientemente de las circunstancias políticas cambiantes o las crisis internacionales temporales. El establecimiento de Israel como nación independiente después de casi 2000 años de inexistencia política marca un hito sin precedentes en los anales de la historia mundial. Ninguna otra nación antigua ha logrado resurgir después de una ausencia tan prolongada, recuperar su territorio original, restaurar su idioma ancestral que había sido considerado muerto por siglos, y reestablecer sus instituciones culturales y religiosas con tal vitalidad y éxito. Este renacimiento nacional trasciende cualquier explicación puramente secular o análisis geopolítico convencional, apuntando inevitablemente hacia una intervención divina directa que está preparando el escenario mundial para los eventos finales de la historia humana según el plan maestro revelado en las profecías bíblicas. Y según las revelaciones proféticas específicas contenidas en las Escrituras Sagradas, durante el período apocalíptico conocido como el tiempo de la Gran Tribulación, esa época de angustia mundial sin precedentes que precederá inmediatamente al establecimiento del reino mesiánico en la tierra, las 12 tribus completas de Israel ya estarán nuevamente reunidas y establecidas en su tierra ancestral, no dispersas por el mundo como han estado durante milenios, sino congregadas como una sola nación, unificada bajo un solo gobierno. El libro profético de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 7, que contiene revelaciones extraordinarias sobre los eventos de los últimos tiempos, nos revela un misterio profundo y fascinante que ha intrigado a estudiosos de profecía durante siglos. Dios mismo sellará sobrenaturalmente a exactamente 12,000 personas cuidadosamente seleccionadas de cada una de las 12 tribus de Israel. Un total matemáticamente preciso de 144,000 individuos, quienes serán apartados especialmente del resto de la humanidad y consagrados divinamente para servirle con un propósito específico y trascendental durante los días más oscuros que la tierra haya conocido jamás. Este sellamiento divino no será meramente simbólico, sino literal y sobrenatural, proporcionándoles protección especial, autoridad espiritual extraordinaria y capacidades sobrenaturales que les permitirán cumplir su misión profética
En circunstancias extremadamente adversas, cuando la mayoría de la humanidad estará viviendo en terror y desesperación. Estos 144,000 ungidos, especialmente por el Espíritu Santo, proclamarán el Evangelio eterno con autoridad divina incuestionable y fuego sobrenatural, tanto al pueblo de Israel, que finalmente reconocerá a Jesús como su Mesías prometido, como a todas las naciones gentiles del mundo durante un tiempo de juicio divino implacable, oscuridad espiritual sin precedentes y aflicción mundial generalizada que abarcará todos los aspectos de la vida humana: económico, político, social, ambiental y espiritual. Su misión evangelística será absolutamente clave, fundamental e indispensable en el cumplimiento final del plan eterno de redención que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, sirviendo como los últimos mensajeros de misericordia divina antes de que se cierre definitivamente la puerta de la gracia y llegue el momento del juicio final. Estos evangelistas sobrenaturales tendrán un éxito extraordinario en su ministerio, alcanzando a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, según describe el mismo capítulo de Apocalipsis, demostrando que incluso en los momentos más desesperantes de la historia humana, la misericordia de Dios seguirá extendiéndose hacia aquellos que busquen refugio en Él con corazones genuinamente arrepentidos y fe sincera. Detengámonos un momento y leamos con atención lo que declara el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 al 8, una porción de la Escritura que ha sido fuente de asombro, debate y en muchos casos malinterpretación. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Este pasaje es sumamente claro, directo y específico. No deja lugar a interpretaciones simbólicas o alegóricas si lo leemos en su contexto. Se trata de un grupo de 144,000 personas, seleccionadas por Dios, selladas con su autoridad y apartadas para una misión especial durante los últimos días. Pero lo más importante es que estas personas provienen sin excepción de las 12 tribus de Israel, mencionadas una por una. Y sin embargo, a lo largo del tiempo, muchos han tratado de reinterpretar este texto con explicaciones que, en lugar de honrar su claridad, lo distorsionan. Es común ver cómo se insertan teorías escatológicas personales, ideas doctrinales de grupos específicos o esquemas teológicos complejos que intentan forzar el mensaje bíblico en lugar de dejar que la palabra hable por sí sola. Algunos aseguran que estos 144,000 son un símbolo de todos los salvos o de una élite espiritual dentro de la iglesia. Otros, como ciertas denominaciones, afirman que representan un grupo exclusivo de sus miembros más fieles. Pero al observar el texto cuidadosamente, vemos que no se refiere a la iglesia, ni a creyentes en general, ni a un grupo alegórico. La Biblia especifica que son descendientes físicos del pueblo de Israel, divididos exactamente en 12 tribus con 12,000 de cada una. No hay nada en el pasaje que indique una interpretación simbólica. Es un texto literal, profético y forma parte de un plan redentor muy específico que Dios tiene con su pueblo escogido. Ignorar esto o interpretarlo de otra manera es pasar por alto el propósito eterno de Dios con Israel, tal como fue revelado en el Antiguo Testamento y reafirmado en el Nuevo.
Estos 144.000 representan una generación especial apartada por Dios durante la gran tribulación. Serán testigos poderosos, portadores de verdad, mensajeros del Evangelio en medio de un mundo en caos. Su ministerio será clave no solo para Israel, sino también para las naciones, en un tiempo donde muchos corazones buscarán respuestas espirituales. Y todo esto, una vez más, nos recuerda que Dios no ha terminado con Israel. Su historia no terminó en el exilio ni en el rechazo del Mesías. La restauración completa está en marcha y estos 144.000 son una prueba más de que el Señor sigue fiel a cada palabra que ha hablado. Cada vez que la Biblia enumera las tribus de Israel, lo hace de manera precisa, con nombres y detalles claros, refiriéndose directamente a los descendientes físicos del pueblo hebreo. Esta consistencia a lo largo de las Escrituras no deja espacio para interpretaciones simbólicas o alegóricas en pasajes donde el contexto es evidentemente literal. Tal es el caso del capítulo 7 del Apocalipsis, donde se mencionan 12 tribus con 12.000 sellados de cada una. Por tanto, no hay razones bíblicamente sólidas para afirmar que estos 144.000 representan algo simbólico, espiritual o generalizado. Son personas reales provenientes de tribus reales con un papel profético concreto en el plan de Dios para los tiempos del fin. A lo largo de la historia, diversas corrientes religiosas han intentado reinterpretar este texto. Una de las interpretaciones más conocidas es la de los testigos de Jehová, quienes afirman que los 144.000 mencionados son los miembros más fieles de su organización, que ya están en el cielo con Cristo, mientras que el resto de sus seguidores vivirá en una futura tierra nueva. Sin embargo, esta teoría no tiene ningún respaldo bíblico en el contexto de Apocalipsis 7. El pasaje nunca menciona una organización específica ni hace referencia a un grupo moderno de creyentes. Al contrario, habla de Israel, menciona sus tribus por nombre y establece un número definido de personas por cada una. Por otro lado, los adventistas del séptimo día enseñan que el número 144.000 debe ser interpretado de manera simbólica y que representa a todos los fieles adventistas, especialmente a aquellos que guardan el sábado, quienes serían salvos en el tiempo del fin. Aunque esta interpretación suena espiritual, también ignora completamente el contexto textual. Apocalipsis 7 no habla de gentiles ni de creyentes en general, habla de Israel. El capítulo describe una acción específica de Dios dirigida a un pueblo específico en un momento crítico de la historia humana. Entonces surge una pregunta clave. Si Israel rechazó al Mesías, a Jesús, y si una gran parte de sus descendientes continúa sin reconocerlo, ¿qué pasará con ellos? ¿Acaso Dios los ha desechado para siempre? Esta pregunta fue abordada de forma directa y profunda por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 9 al 11. Él mismo, siendo judío, conocía bien la tensión entre el rechazo del Mesías por parte de su pueblo y las promesas eternas que Dios había hecho a Israel desde los días de Abraham. Por eso Pablo plantea una interrogante fundamental. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es contundente: de ninguna manera, porque si Dios rompiera su pacto con Israel, significaría que su palabra ha fallado, y eso es imposible. El carácter de Dios es inmutable, su fidelidad es eterna y sus promesas no se anulan por la infidelidad del hombre. Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, examina esta cuestión desde varias perspectivas y finalmente revela un misterio que muchos han ignorado. Dios restaurará a Israel en el tiempo señalado. Aunque por ahora una parte del pueblo judío tiene el entendimiento entenebrecido, llegará el momento en que sus ojos serán abiertos y reconocerán a Jesús como el verdadero Mesías prometido.
Esta restauración nacional de Israel, según Pablo, sucederá cuando se haya completado la plenitud de los gentiles. Esta expresión se refiere al número completo de creyentes de origen no judío que conforman la Iglesia, el cuerpo de Cristo, durante esta era de gracia. Una vez que ese número se complete, el enfoque profético volverá a centrarse en Israel. Entonces, y en conexión directa con el regreso glorioso de Jesucristo, todo Israel será salvo. Escuchemos atentamente lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 11, 25-27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento ha venido en parte sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este pasaje no es una figura retórica, es una profecía. Es el recordatorio de que Dios no ha terminado con su pueblo y que la historia de redención que comenzó en Génesis tendrá su culminación gloriosa en la restauración completa de Israel. Y esto es exactamente lo que también refleja Apocalipsis capítulo 7. Ese capítulo nos presenta no solo el juicio que viene sobre el mundo, sino también la señal de esperanza de que Dios ha sellado a un remanente fiel, a 144,000 israelitas, para cumplir su propósito incluso en medio de la tribulación. A lo largo de la historia, muchos han cuestionado si Israel sobreviviría. Han dicho que desapareció, que fue reemplazado, que ya no tiene importancia profética. Pero la realidad es que Israel sigue de pie, no solo como una nación geográfica, sino como el testimonio viviente de la fidelidad de Dios. A pesar de guerras, persecuciones, expulsiones, exilios y hasta genocidios, Israel no ha desaparecido. Su existencia es una prueba viva de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumple lo que promete. El regreso del pueblo judío a su tierra no puede ser explicado únicamente desde una perspectiva geopolítica o diplomática. No fue un simple resultado de movimientos históricos o de decisiones humanas. Fue y sigue siendo el eco resonante de las palabras pronunciadas por los profetas hace miles de años. Un testimonio vivo de que Dios no ha olvidado a su pueblo ni ha revocado el pacto eterno que hizo con ellos. La restauración de la nación de Israel en 1948 no fue solo el nacimiento de un nuevo Estado moderno, fue el reinicio de un escenario profético donde se desplegarán los últimos actos del gran plan divino para la redención de la humanidad. Cada judío que regresa a Israel no es solo un inmigrante, es un capítulo viviente en una historia sagrada escrita con letras de fe, de lágrimas, de espera y de esperanza. Desde aldeas escondidas en África, desde las montañas del noreste de la India, desde guetos europeos, desde comunidades latinas y desde rincones desconocidos del planeta, han respondido al llamado que sigue vibrando en lo profundo del alma judía. Vuelve a casa. Ese llamado continúa y no cesará hasta que todas las tribus de Israel, aun aquellas que estuvieron perdidas, sean reunidas como una sola nación, tal como lo prometió el Señor. Pero la restauración de Israel no será solo geográfica o política, será una restauración espiritual total. Porque lo que Dios busca no es solo reunir a su pueblo en la tierra prometida, sino transformar sus corazones. El día se acerca en que el Altísimo derramará sobre ellos su Espíritu Santo. Abrirá sus ojos espirituales y ellos como nación reconocerán finalmente a Jesús, Yeshua, como el Mesías prometido. En medio de un tiempo de oscuridad global, cuando todo parezca perdido, Israel experimentará un despertar sobrenatural, un renacer profético sin precedentes. Los profetas hablaron de este momento con una claridad sorprendente.
Zacarías lo describió como un día de quebrantamiento profundo, cuando el pueblo de Israel mirará al que traspasaron, aquel que fue crucificado, y llorarán amargamente como quien llora la pérdida de un hijo unigénito. Ese llanto no será de condenación, sino de redención. Será el inicio de una nueva era donde el pueblo caminará nuevamente con su Dios, pero no bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia y la reconciliación eterna. Dios no ha cambiado. Su fidelidad es inmutable y su palabra permanece firme. Lo que comenzó con Abraham, lo que fue confirmado con Isaac y Jacob, será completado. El reino dividido será restaurado. La nación dispersa será reunida y un solo rey, Jesucristo, gobernará sobre ellos con justicia y paz, como lo profetizó Ezequiel. Dios hará con ellos un pacto de paz eterno, y su presencia habitará en medio de ellos para siempre. Ya no habrá separación, ya no habrá más exilio, ni olvido, ni llanto. Pero este mensaje no es solo para Israel, es una advertencia y una esperanza para todas las naciones, porque lo que ocurre con Israel es mucho más que un asunto regional. Es el reloj profético del mundo entero. Cada profecía cumplida es una campanada que nos acerca al regreso glorioso del Mesías. Y cuando Él vuelva, no vendrá como el siervo sufriente que fue entregado en manos de los hombres. No, regresará como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y todas las naciones verán su gloria. La pregunta final es, ¿estamos preparados? Si este video ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor los planes proféticos de Dios, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que edifica tu fe. También cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre estos eventos proféticos que estamos viviendo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas de la palabra de Dios.